Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras. Este es el episodio número 30 y hoy el tema que vamos a tratar se llama Las mayores enseñanzas de mi podcast hasta ahora. Hoy llegamos al episodio número 30 y me encantaría tomar este episodio como un momento para reflexionar y para celebrar. Para celebrar primero que son ya 30 episodios de este podcast que he sacado todas las semanas desde que me comprometí conmigo misma y con el universo a hacerlo. Poder empezar a compartir con ustedes todas estas experiencias, todas estas transformaciones, todos estos momentos de sentir aha moments y breakthroughs y toda esta información que ha ido llegando a mi vida. Qué lindo poder compartirla. Así que son ya 30 semanas en que todos los viernes tienen un episodio. Voy a empezar a hacer algunos pequeños cambios en el podcast. Voy a tener muchas más invitadas. Quiero ir innovando poco a poco de diferentes formas y quiero también reflexionar sobre lo que ha sido este proceso, así como les he dicho siempre que ha sido un proceso muy abierto donde he tratado de hacerlos parte a ustedes de este proceso, de cómo empecé sin saber nada absolutamente de cómo crear un podcast. Empecé sin saber cómo grabar un video, cómo subirlo a YouTube, cómo crear un archivo de audio, cómo editar audio y video. O sea, han sido una cantidad de aprendizajes increíbles y quisiera reflexionar un poco sobre todo lo que ha sido este proceso, porque cuando yo inicié, el miedo era real. Yo tenía miedo de mostrarme, no quería mostrarme en cámara, no quería mostrarme hablando, qué iba a decir la gente, los que iban a juzgar, todas estas cosas que me estaban deteniendo y que menos mal llegó el día en que dije que me iba a lanzar al agua, que iba a ir con toda, que estoy dispuesta a aprender, a mejorar, realmente quiero alcanzar un nivel de excelencia y la única forma de hacerlo es con la repetición, es lanzándome al agua y en el camino mejorar, ir viendo qué cosas no han funcionado, qué cosas han funcionado mejor, con qué conecta más la audiencia, trabajar mucho mi tema de la elocuencia, de cómo hablo, de cómo me comunico, toda la parte verbal, toda la parte del lenguaje corporal. Cómo son todas esas pequeñas cosas que van haciendo de este proceso que se vuelve mágico y que es a través de hacerlo que puedo ir mejorando. Al principio yo tenía mucho miedo, el podcast en realidad era un sueño que yo tenía y yo decía por ahí en 5 años o algo así, cuando ya sepa hacer esto y cuando ya sepa hacer lo otro, cuando ya tenga más seguidores, cuando ya no sé qué, uno empieza a ponerse disculpas solo, autosabotarse y tenía la voz interna que me decía, no estoy lista, tendré algo nuevo que decir en cada episodio, ¿a quién le va a importar? ¿Quién va a oír este podcast? ¿Será que sí voy a tener gente que lo oye? ¿Será que sí va a ser interesante? ¿Será ese diálogo interno que todo el tiempo nos está sacando? Hasta que yo dije, la única persona que puede ir por mis sueños soy yo, la única persona que puede aprender a ser excelente en esto que quiero aprender a hacer soy yo y la única forma es haciéndolo. Y además sentía ya muy fuerte ese llamado en mi corazón de poder compartir con ustedes, de poder conectar con ustedes, de poder compartirles todas estas cosas, todas estas herramientas para que puedan ustedes también mejorar su vida. La idea también de traer más invitadas es eso, traer nuevas perspectivas, traer nuevas opiniones, traer nuevas ideas a la mesa que nos pueden aportar a todas, porque al final creo que este proceso es for me, for you, for us, o sea, es para mí, para ti, para el mundo, es para todos y la idea es que lo hagamos juntos, que podamos crecer juntos. Así que este podcast para mí más que un proyecto ha sido mi propio laboratorio de crecimiento, el poder ir haciendo y midiendo al mismo tiempo, el ir mejorando, el ir aprendiendo cosas nuevas, el ir estirándome, el salir de mi zona de confort, porque para mí no era para nada cómodo hablar delante de las personas, ni mostrarme en cámaras, ni mostrarme hablando. Al principio sentía mi voz rarísima, cuando me veía en la imagen del video también me veía rarísima yo misma. Y es ir aprendiendo a caminar con eso. Creo que también llega un momento en el que uno se acostumbra a eso y ya le deja de importar, ya no piensa qué va a decir la gente cada vez que publico un video ni nada. Ya es quiero un compartir, sé que tengo mucho valor para dar, sé que les estoy entregando muchas cosas y simplemente quien no resuene con mi contenido pues está bien, no es para todo el mundo, no tengo que resonar y conectar con todos, pero en cambio con los que sí conecto quiero conectar de manera muy auténtica, de manera muy genuina. Y a través de este podcast he conectado de nuevo con muchísimas personas, con muchas amigas y con personas que me han dicho, ay, pero ¿cómo lo haces? Yo también tengo este sueño, o quisiera hacer un podcast, o quisiera escribir un libro, o quisiera tener algún tipo de negocio
como side business, como de negocio aparte de mi trabajo, que no sea solo hobby, sino como negocio, pero no tengo el tiempo, pero no tengo, pero. Y yo estuve mucho tiempo reflexionando con eso y dije, tenemos demasiadas disculpas siempre, pero somos solo nosotros mismos quienes podemos tomar la decisión y saltar al vacío, porque si saltamos al vacío con el corazón, la red aparece. El universo nos sostiene. Si confiamos en el universo y si estamos haciendo algo que es para servir a los demás y es de la alineación profunda con nuestra alma. Entonces me di cuenta que lo que nos separa de ese gran sueño que cada uno de nosotros tenemos no es la falta de talento, porque todos tenemos muchos talentos para explotar, es la falta de visión a largo plazo y de propósito. Cuando uno ve y se enfoca en la visión a largo plazo y cuando uno se da cuenta que uno tiene un propósito que solo uno puede cumplir en este mundo, para algo uno vino a este mundo, cuál es ese propósito, cuál es esa misión, y apenas uno se alinea también con sus pasiones, con lo que lo llena y se da cuenta que además va a un propósito mucho más profundo que puede servir a muchas personas, ahí es donde está esta verdadera magia que nos impulsa incluso en los momentos difíciles, incluso en los momentos de crisis, incluso en los momentos en los que no nos dan ganas de pararnos de la cama a hacer lo que tenemos que hacer, pero se junta con la perseverancia y con la disciplina, porque sin eso puede ser que dure muy poco ese impulso inicial de querer hacer algo, pero si no hay disciplina y no hay perseverancia, pues no se siguen realizando los pasos para acercarnos cada vez más a nuestros sueños. Si tú te identificas con esa sensación de quiero hacer algo, de tengo un sueño, seguramente ya sabes incluso cuál es el sueño que tienes y qué es lo que quisieras hacer, pero no me lanzo, pero no puedo porque no tengo tiempo, pero no puedo porque no sé hacer tal cosa, o pero no puedo porque no tengo una audiencia. Esas son solo excusas y puede ser porque te falta todavía la estructura y el anclaje para transformar esa inspiración en acción. Entonces la inspiración ya está, pero te falta todavía encontrar el cómo canalizar esa energía, a alinearla con ese propósito que tienes adentro. Y eso pues es exactamente lo que yo ofrezco en mi coaching de emprendimiento y de marca personal para mujeres, porque es la herramienta que uso para pasar de la inspiración a la dedicación y la disciplina que requiere un negocio del alma. Te doy la estructura, te ayudo también con la visión a largo plazo, te ayudo a encontrar cómo alinear esa acción con tu centro y la mentoría también sirve para eso, para atravesar esa incomodidad y ese miedo y caminar juntas. Y pues algo que yo ya he hecho, que he venido haciendo y que pues durante todos estos años también he aprendido muchísimas cosas, muchísimas herramientas de coaching, de desarrollo personal, de gestión emocional, de inteligencia emocional también. Y es ir poniendo todo eso junto. Obviamente yo lo complemento con la parte de diseño interior y holístico también. Son servicios separados, pero hay personas que los hacen juntos porque la parte de diseño interior holístico, uno además crea un entorno que refuerza esa constancia, o sea, que refuerza ese querer hacer, que refuerza ese vivir en calma, que refuerza esa tranquilidad, esa serenidad que necesitas para poder triunfar en el área profesional. Bueno, les voy a contar hoy las 3 grandes enseñanzas que he tenido con este podcast. La primera, no se trata solo de la emoción inicial, sino de la valentía de hacerlo imperfecto. Al inicio sí hay que oír al corazón, estar dispuesto a escucharlo, cuál es exactamente ese deseo que me está comunicando, pero ojo porque la inspiración puede durar poco. Y muchas veces uno tiene muchas ideas, pero ya cuando debe pasar a la acción, ahí es que empieza el verdadero proceso. Ahí es que empieza, o sea, es muy fácil tener las ideas, pero después requiere mucho más compromiso y dedicación llevarlas a cabo y continuar a tomar acción en el tiempo. Entonces, es dedicación y disciplina, básicamente, y hay que estar dispuestos a hacer el trabajo, hay que estar dispuestos a seguir los sueños, hay que estar dispuestos a pasar por la incomodidad y hacer las cosas. Yo, por ejemplo, no estaba lista al 100% para lanzar este podcast. De hecho, creo que ni al 10% porque no sabía nada. En 2 semanas me puse las pilas y dije, bueno, voy a aprender todo lo que sea necesario, voy a empezar y poco a poco lo iré mejorando. Ya así ha sido, por eso también me he dado el permiso de hacer cambios en el proceso. Lo que sí no interrumpo es mi compromiso con el universo y con ustedes y conmigo misma de hacer un episodio a la semana por un año. Y bueno, cuando termine ese año a finales de, creo que abril del año próximo, veré si continúo todas las semanas, si hago un episodio cada 2 semanas, si los hago más largos, más cortos, no sé. En este momento, por ahora no es una de mis preocupaciones, pero sí está la idea de mantener ese compromiso. Primero, para demostrarme a mí misma que sí puedo hacer cosas, que puedo hacer cosas difíciles, que puedo hacer cosas incómodas, que puedo, si me comprometo conmigo misma, es porque quiero llevar a cabo estos sueños. Y segundo, también, pues para demostrarlo al universo, ¿no? Aquí estoy haciendo lo que me comprometí a hacer, siguiendo mi palabra, así que bueno, para eso estamos. Y bueno, como pequeña enseñanza de esto es que la perfección es la excusa más cómoda para la procrastinación.
Tu audiencia necesita el mensaje ahora, no cuando sea perfecto, porque las cosas nunca van a ser perfectas y esa idea de la perfección, soltarla. Esa fue una idea que yo también ya solté hace rato. Yo toda la vida he sido muy perfeccionista, muy precisa, muy rígida con muchas cosas, con mis procesos, incluso hoy en día lo soy, pero sobre todo esa cosa de la perfección y esa idea de la perfección la he ido soltando. Me ha costado muchísimo, pero la he ido soltando porque a nadie le hace bien. Y además porque no existe, es algo inalcanzable. Entonces es más reemplazarla por una búsqueda de la excelencia, reemplazarla por una búsqueda de lo que uno quiere lograr, de lo que uno se compromete a hacer, seguir su palabra y hacerlo. La segunda gran enseñanza de este proceso ha sido que después de que uno se lanza al agua, ¿qué es lo que nos mantiene a flote cuando llegan esos momentos de duda? Ese es el propósito profundo. Cuando uno hace algo que sea con pasión, debe tener ese propósito mucho más profundo, que a uno lo guíe y lo impulse en los momentos difíciles y que sea eso que le da satisfacción saber que está trayendo eso a la tierra, ¿no? Yo estoy trayendo esto, estoy aportando esto al planeta, a las personas. Y es lo que nos ayuda a transitar esos momentos de mayor contracción o de mayor resistencia. La segunda cosa es esa visión a largo plazo de la que les hablaba, porque si uno se centra en las métricas del día, por ejemplo, este video que no lo vieron suficientes personas, o este post me lo likearon pocas personas, o mi audiencia todavía no alcanza X números. Si uno se centra en eso, se puede quedar en eso. Por un lado, pierde la inspiración y pierde el momentum y pierde las ganas de hacer las cosas. Lo importante es ver a largo plazo. ¿Yo qué estoy aportando al mundo? ¿Qué otros cambios sí estoy generando con, por ejemplo, en mi caso, con este podcast? ¿Cuántas amistades nuevas he hecho? ¿Cuántas personas nuevas me han empezado a oír? ¿Cuántas personas me he vuelto a acercar gracias a este podcast? ¿Cuántas personas me han agradecido, me llaman, me escriben después de oír los episodios y me dicen gracias por esto, no había pensado esto, parece súper interesante este tema, lo hablamos después? Empezar también a traer nuevos clientes, personas que todavía de pronto no me conocen, pero que a través de estos videos han empezado a construir junto a mí y han empezado a construir confianza, han empezado a ver también, conocer mi historia, conocer por qué hago lo que hago, por qué hago las cosas en la forma que las hago. Y yo siento que este podcast además es como sembrar esa semilla para el futuro. Ha sido un proceso de sembrar muchas cosas lindas, muchos sueños que tenía y que poco a poco van cada uno floreciendo en su momento. Y he visto cómo el podcast inspira a otras personas. He tenido personas que me escriben y me dicen, mira, me inspiraste a hacer esto, a empezar a hacer lo otro. Gracias por esto, gracias por contarnos de esta manera tan sencilla en que la puedo entender, en que lo puedo hacer. Gracias por invitarme a tomar acción en mi propia casa, sin necesidad de tener un presupuesto, a tomar acción para estar mejor yo, para mi bienestar. Eso para mí es lo más lindo y ver cómo se van impactando las vidas de otras personas de manera positiva. Lo que nos separa del éxito en realidad no es solo tener como esa visión, sino el tomar acción alineada y mantener el enfoque a largo plazo. Eso es súper importante, es fundamental. Y la tercera de las cosas, de los mayores aprendizajes que he tenido, y creo que es la más liberadora también de todas, es el empezar a reentrenar mi mente para celebrar el camino y para ver el éxito y para ver las bendiciones en otras partes. Este proceso me ha enseñado a ser muy flexible y a abrirme mucho más y sobre todo a ver la abundancia en lugares donde no la veía antes. Y es un proceso de reentrenar el cerebro otra vez para ver las ganancias en todos los niveles, no solo la parte económica o no solo el cliente directo que llega a través del podcast, sino todos los niveles, cuántas personas estoy impactando, cómo estoy impactando, todas esas personas que me agradecen por las cosas que les digo, muchas personas que simplemente me conocen y conectan conmigo, muchas personas que simplemente dicen gracias porque yo me siento igual o me he sentido igual en algún momento, gracias porque puedo conectar contigo como con tu humanidad y ver que hemos pasado por cosas similares, por experiencias similares. Entonces, incluso cosas que uno no pensaba que fueran a suceder o que no había contemplado, a raíz del podcast me he acercado a mucho de esto, ¿no? A muchas nuevas, no solo personas nuevas, sino también personas que ya estaban en mi círculo, pero que por algún motivo nos habíamos alejado o no habíamos sido nunca muy cercanas y nos hemos acercado mucho porque tenemos muchos temas en común. Hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común. Entonces esto me encanta que cuando uno se abre a compartir desde la autenticidad y genuinamente se abre, el universo empieza a mandarle a uno las personas correctas, las situaciones correctas, las oportunidades correctas y es hermoso, de verdad, que se vuelve una cosa súper, súper linda. También este podcast me ha ayudado a solidificar mi voz, a aclarar mi mensaje, a ser mucho más clara y mucho más intencional en lo que quiero lograr, en lo que quiero transmitir, en lo que quiero compartir, en cómo quiero construir mis sueños. Y esa es una ganancia que pues no se mide con un número o con una métrica. Este podcast me ha enseñado además que
lo más importante es el camino. Toda esa era la idea de crear este podcast, ¿no? Como el camino de la transformación, el camino de aprender, de volverme mejor, de buscar la excelencia a través del hacer, el dejar de esconderme detrás de la pantalla y empezar a mostrarme en la pantalla y empezar a compartirme desde siendo genuina, siendo yo misma. Y de hecho, yo no tengo una meta final con este podcast, es ese camino de transformación que quiero seguir haciendo y que quiero seguir caminando. No sé hasta cuándo, ni cómo, como ya les dije, ni cómo se va a transformar en el futuro, pero la idea es gozármelo, es gozar el camino, aprender, transformarme, pero disfrutarlo. Y yo creo que eso se nota en la pantalla y en todo, como en las redes y en la vida también real, cuando uno interactúa con otras personas, cuando uno es auténtico y cuando uno se comparte como desde su luz y desde su verdad. Es diferente a cuando uno ve a alguien que de pronto dice las cosas solo por gustarle y caerle bien a los demás o solo como por no crear conflicto, a cuando uno realmente lo hace con autenticidad, pasión y propósito. Mi invitación de hoy es que nos rindamos a la acción imperfecta, que hagamos y tomemos acción imperfecta, porque no nos podemos quedar solo en la idea inicial o en el primer paso, sino que toca seguir teniendo constancia y disciplina para poder seguir tomando acción imperfecta que nos va a acercar mucho más a nuestros sueños y usar esa inspiración que uno siente en el momento que la siente, pero también unirse a ella con disciplina y visión a largo plazo. El largo plazo es súper importante, la visión a largo plazo y ver el largo plazo como la meta. Así que la pregunta para ustedes es, ¿qué acción imperfecta y guiada por el corazón vas a tomar hoy mismo después de escuchar este episodio? ¿Qué ganancia no financiera vas a empezar a buscar en tu camino? Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema, me encantaría que me siguieran en Instagram, me pueden dejar sus comentarios, me pueden mandar mensajes, quieren trabajar conmigo también me pueden contactar a través de mi página web o de Instagram o de mi correo electrónico que está también en mi bio en Instagram o en mi página web. Y bueno, les agradezco muchísimo por haberme acompañado hoy en este episodio. Les mando un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.